Hola, hola, preciosos y preciosas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un nuevo vídeo. Soy tu nombre / nombre del canal, y me emociona muchísimo que estén aquí, compartiendo este espacio conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que la verdad, me dejó pensando un montón y creo que a ustedes también les va a impactar. Vamos a hablar de una entrevista, una conversación que realmente sacudió las redes y que nos mostró una faceta de una de nuestras actrices favoritas que quizá no conocíamos tan a fondo. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y su entrevista más impactante, aquella en la que se sinceró como nunca antes, revelando un momento de su vida que la marcó profundamente. Y es que detrás de esa sonrisa brillante y de los personajes que tanto amamos, hay una persona real, con sus propias luchas y sus propias batallas. Demet, con su valentía y su honestidad, nos abrió su corazón y nos permitió ver esa vulnerabilidad que muchas veces las celebridades ocultan. Hoy vamos a desglosar esa entrevista, vamos a analizar sus palabras y vamos a reflexionar sobre lo que implica compartir momentos tan íntimos con el mundo. Así que si son fans de Demet, si les gusta el chisme jugoso, o simplemente si quieren escuchar una historia humana y conmovedora, este es su vídeo. No se muevan. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido, si les entretiene y les interesa lo que hacemos aquí, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque esto va para largo y vale muchísimo la pena. El revuelo, como ya les adelantaba, comenzó con la publicación de una entrevista que Demet concedió. No les voy a decir a quién específicamente porque, para ser honestos, el medio no es lo que realmente importa aquí, sino el contenido, el mensaje y la forma en que Demet se abrió con el mundo. Pero sí les aseguro que esta entrevista no pasó desapercibida. No era la típica entrevista promocional donde todo es risas, preguntas superficiales sobre sus proyectos y cumplidos predecibles. No. Esta entrevista era diferente, era profunda, era real y, sobre todo, era genuina. Demet se mostró vulnerable, se permitió romper esa imagen de perfección que a veces se impone a las figuras públicas, esa fachada de que lo tienen todo resuelto y que no sufren como el resto de los mortales. Y es que en esta sociedad que idealiza la perfección, que nos bombardea con imágenes retocadas y vidas aparentemente perfectas, encontrar una figura pública que se atreva a mostrar su vulnerabilidad es un soplo de aire fresco, una bocanada de realidad que necesitamos desesperadamente. Y en un momento muy específico, casi como si la entrevista hubiera estado fluyendo hasta llegar a ese punto crucial, la conversación tomó un giro inesperado, un giro que dejó a más de uno con la boca abierta y el corazón encogido. Fue cuando Demet, con una entereza que admiro profundamente, habló sobre un episodio en el que literalmente sintió que se iba a morir. No lo dijo con dramatismo ni con la intención de generar lástima, sino con una honestidad que desarmó a cualquiera que estuviera escuchándola o leyendo sus palabras. Fue como si hubiera decidido que era hora de compartir una parte de su vida que hasta ese momento había mantenido oculta, una parte oscura y dolorosa que, sin embargo, formaba parte de su realidad. Claro, muchos pensarán, ¿a qué te refieres con sentir que se iba a morir? Y aquí es donde empieza lo interesante y lo realmente importante de esta conversación. Bueno, no se trataba de una enfermedad física, al menos no en el sentido convencional de la palabra. Demet no estaba hablando de un diagnóstico médico grave o de un accidente. Demet describió un episodio de ansiedad tan fuerte, tan abrumador, tan intenso, que la llevó a creer que su cuerpo, su mente y su espíritu simplemente no iban a aguantar más. No era una sensación momentánea de nervios o preocupación, era algo mucho más profundo, mucho más aterrador. Habló de una sensación de ahogo como si le estuvieran apretando el pecho con una fuerza descomunal, de una taquicardia desbocada, como si su corazón fuera a escaparse de su caja torácica, y de un miedo irracional, un terror que la paralizó por completo, que la hizo sentir que estaba perdiendo el control de su propia vida. Imaginen por un momento estar en ese lugar, experimentar esas sensaciones tan intensas, sentir que el corazón se te va a salir del pecho, que no puedes respirar y que el mundo a tu alrededor se desvanece, se vuelve borroso e irreal. Imaginen esa sensación de pánico que te invade y que te hace pensar que estás a punto de perder la razón. Es una experiencia aterradora, una pesadilla despierta que lamentablemente, muchas personas han vivido y siguen viviendo en silencio. Y Demet tuvo la valentía, la entereza y la honestidad de
esa vivencia, de hacerla pública, de ponerle palabras a ese dolor que muchas veces se esconde y se silencia por miedo al juicio y a la incomprensión. Al hacerlo, de alguna manera, normalizó un tema que todavía sigue siendo tabú en muchas conversaciones, un tema que se suele asociar con la debilidad o la falta de carácter, cuando en realidad es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Lo que más me impactó de sus palabras, lo que realmente me llegó al corazón y me hizo sentir una profunda conexión con ella, fue la honestidad cruda y sin filtros con la que describió sus sentimientos. No trató de edulcorar la situación, no se escondió detrás de frases hechas o clichés. No intentó minimizar su sufrimiento ni hacerlo parecer algo insignificante. Fue clara, fue directa, fue transparente y fue, sobre todo, muy valiente. Dijo que en ese momento, en medio de esa crisis de ansiedad, pensó que su vida se terminaba ahí mismo. Que creyó que su cuerpo no iba a resistir más, que su corazón iba a explotar y que no iba a despertar al día siguiente. Y no es fácil confesar algo así, especialmente cuando eres una figura pública que siempre tiene que proyectar una imagen de fortaleza, de seguridad y de éxito. Pero Demet, en ese momento de vulnerabilidad, decidió ser auténtica, ser ella misma y compartir su fragilidad con el mundo, sin importar las consecuencias o lo que pudieran decir de ella. Y creo que eso es precisamente lo que hizo que esta entrevista fuera tan impactante, tan conmovedora y tan resonante para tantas personas. Además, no se quedó solo en la descripción de los síntomas físicos, en esa sensación de ahogo y pánico que la invadió por completo. Demet también profundizó en las causas que la llevaron a ese estado de ansiedad tan extremo, en los factores que contribuyeron a que su salud mental se viera tan afectada. Habló de la presión constante que sentía por las expectativas del público, por las demandas de sus fans, por los proyectos que tenía que llevar a cabo, por los compromisos laborales, por la constante exposición mediática y por esa sensación de que siempre tenía que estar perfecta, siempre tenía que sonreír y siempre tenía que dar una imagen impecable. En otras palabras, habló de todo lo que implica estar en el ojo público, de la carga emocional que supone vivir bajo el escrutinio constante de los demás. Y es que a veces cuando vemos a las celebridades en las portadas de las revistas o en la alfombra roja, con sus sonrisas radiantes y sus vidas aparentemente perfectas, olvidamos que también son personas de carne y hueso, que tienen sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propias dudas y sus propias luchas internas. La fama, que muchas veces se idealiza como algo maravilloso, como la panacea de todos los problemas, también puede ser una carga muy pesada, un yugo que te aplasta y que te roba la paz interior. Demet no culpó a nadie, no se quejó de su trabajo ni de las personas que la rodean. No hizo un drama ni buscó la compasión de los demás. Pero sí hizo una crítica sutil, pero muy contundente al sistema, a esa maquinaria implacable que a veces exige demasiado de las personas, que las empuja al límite de sus capacidades y que no siempre tiene en cuenta su bienestar emocional. Y es algo que debemos reflexionar, algo que nos compete a todos como sociedad. ¿Hasta qué punto estamos siendo empáticos con las figuras públicas? ¿Somos conscientes de la presión que soportan día a día, del estrés al que están sometidos y de las dificultades que enfrentan en su vida personal? ¿O simplemente nos quedamos con la imagen idealizada que nos venden las revistas, las redes sociales y los medios de comunicación, sin detenernos a pensar en la persona que hay detrás de la fachada de la celebridad? La entrevista de Demet fue un recordatorio poderoso, un llamado de atención para que dejemos de juzgar y comencemos a empatizar, para que dejemos de exigir y empecemos a comprender, para que dejemos de idealizar y empecemos a ver la realidad que se esconde detrás de cada sonrisa, de cada personaje famoso. Otro punto que me pareció muy relevante y que creo que es fundamental para cambiar la forma en que abordamos la salud mental, fue la forma en que Demet abordó este tema en la entrevista. En ningún momento se avergonzó de lo que le pasó, no trató de ocultarlo ni de minimizar su experiencia. Al contrario, habló con total naturalidad sobre la importancia de buscar ayuda profesional, de ir a terapia, de hablar con un especialista que te guíe y te proporcione herramientas para superar la ansiedad y otros problemas de salud mental. Y también habló de la importancia de no tener miedo a reconocer que necesitamos apoyo, que no somos superhéroes y que todos, en algún momento de nuestra vida, podemos necesitar la ayuda de un profesional para gestionar nuestras emociones y superar nuestras dificultades. Y esto es fundamental, porque todavía hay muchos estigmas asociados a la salud mental, muchos prejuicios y muchas ideas erróneas que impiden que las personas busquen la ayuda que necesitan. Se asocia la terapia con la locura, con la debilidad y con el fracaso, cuando en realidad es una herramienta poderosa para el crecimiento personal, para la sanación y para el bienestar emocional.
Y es muy importante que figuras públicas como Demet hablen abiertamente sobre este tema, que lo normalicen y que lo desestigmaticen, porque su ejemplo puede ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones similares a no sentirse solas, a no sentirse avergonzadas, a buscar ayuda y a saber que no están locas, que lo que les pasa es real, que tiene solución y que no están solas en esta lucha. También habló de cómo ha aprendido a gestionar la ansiedad, de las técnicas que utiliza para relajarse y para calmar sus nervios cuando siente que la ansiedad la invade. Compartió algunos de sus secretos, algunos de los métodos que le han funcionado para volver a conectar con la calma y para recuperar el control de sus emociones. Habló de la importancia de tener una red de apoyo sólida, de rodearte de personas que te quieren, que te entienden y que te apoyan incondicionalmente. Y también habló de cómo ha cambiado su estilo de vida, de cómo ha aprendido a priorizar su bienestar, a establecer límites y a decir no cuando siente que está sobrepasada. Demet se ha convertido, sin proponérselo, en una defensora de la salud mental, en una voz que anima a otras personas a cuidarse, a escucharse a sí mismas, a priorizar su bienestar y a no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitan. Y es que a veces nos olvidamos de que la salud mental es tan importante como la salud física, que no podemos descuidar nuestras emociones, que no podemos ignorar las señales de nuestro cuerpo y que tenemos que aprender a escucharnos, a cuidarnos y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Porque si nuestra mente está sana, nuestro cuerpo también lo estará, y viceversa. La entrevista en general fue un testimonio de valentía, de honestidad, de vulnerabilidad y de esperanza. Demet nos mostró una faceta de su vida que pocos conocían, una parte de su historia que había mantenido oculta por miedo al juicio y a la incomprensión. Y al compartirla con el mundo, no solo nos hizo reflexionar sobre muchos temas importantes, como la presión que sufren las celebridades, el estigma de la salud mental y la importancia del bienestar emocional, sino que también nos recordó que las celebridades también son personas, que la fama no lo es todo y que la salud mental es fundamental para llevar una vida plena y feliz. Y es que a veces nos cegamos con el brillo de la fama, con la perfección que nos muestran los medios y con las vidas idealizadas de las celebridades, y olvidamos que detrás de cada sonrisa, de cada personaje, de cada éxito, hay una persona con sus propias luchas, sus propias batallas y sus propios miedos. Y que esa persona, como todos nosotros, merece respeto, empatía y compasión. Además de la ansiedad y sus causas, la entrevista tocó otros temas personales, como su carrera, sus proyectos futuros y sus sueños. Pero ninguno con la misma intensidad, profundidad y crudeza con la que abordó el tema de su salud mental. Fue como si Demet se hubiera quitado un peso de encima, como si hubiera sentido la necesidad de compartir su experiencia, de dejar salir esa parte de su historia que había mantenido encerrada durante mucho tiempo. Y al hacerlo, no solo se liberó a sí misma, sino que también generó conciencia sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de hablar abiertamente sobre este tema. Fue como si hubiera abierto una puerta que invita a la reflexión, al diálogo y a la acción. Y creo que eso es precisamente lo que la hizo tan impactante, tan conmovedora, tan memorable y tan trascendente. Y no solo eso, la entrevista también generó un debate muy interesante en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos fans de Demet se mostraron sorprendidos por su honestidad y su valentía, y la felicitaron por abrirse de esa manera y por compartir una parte tan íntima de su vida con el mundo. Otros que habían pasado por experiencias similares, que se habían sentido identificados con sus palabras y que habían experimentado en carne propia lo que es una crisis de ansiedad, le agradecieron por compartir su historia y por normalizar un tema que muchas veces se silencia y se esconde por miedo al juicio. Y es que cuando alguien famoso, alguien que admiramos y que seguimos, habla abiertamente sobre sus problemas de salud mental, se crea una conexión muy especial con sus seguidores. Se genera una sensación de empatía, de comprensión y de apoyo mutuo. Se rompe la barrera de la celebridad y se muestra la humanidad que hay detrás de esa imagen perfecta que a veces se proyecta. También hubo críticas, como suele suceder en estos casos. Algunos la acusaron de exagerar, de buscar atención o incluso de que era una estrategia publicitaria para ganar seguidores o para promocionar algún proyecto. Pero en general, la reacción del público fue muy positiva y creo que eso es un gran avance para la sociedad. Porque poco a poco vamos entendiendo que la salud mental es un tema importante que merece ser hablado abiertamente, que no es un tabú, que no es una vergüenza y que no hay que tener miedo de pedir ayuda. Vamos dejando de lado los prejuicios y los estigmas, y comenzamos a comprender que todos somos vulnerables,
que todos tenemos nuestras propias luchas y que todos merecemos vivir una vida plena y feliz, sin importar los desafíos que enfrentemos. Y es que, la verdad, la historia de Demet es un ejemplo de superación, de resiliencia y de valentía. No solo por haber superado un episodio de ansiedad tan fuerte y tan aterrador, sino también por haber tenido el valor de compartirlo con el mundo, de usar su voz para generar conciencia sobre un tema tan importante como la salud mental y de convertirse en una inspiración para otras personas que están pasando por situaciones similares. Demet no solo es una gran actriz, una mujer talentosa y una figura pública querida por muchos, sino también una persona inspiradora que nos enseña que todos tenemos nuestras propias batallas, pero que podemos superarlas con valentía, con honestidad y con el apoyo adecuado. Y al final, creo que la lección más importante que podemos extraer de esta entrevista es que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras propias vulnerabilidades, que todos tenemos nuestros propios problemas y que no hay que avergonzarse de pedir ayuda cuando la necesitamos. La salud mental es un derecho fundamental, no un privilegio de unos pocos, y todos merecemos vivir una vida plena y feliz, sin importar las dificultades que enfrentemos. Y si alguien como Demet, con toda la exposición mediática que tiene y con la presión que supone estar constantemente en el ojo público, es capaz de hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental, creo que eso nos da permiso a todos nosotros para hacer lo mismo. Nos da permiso para ser vulnerables, para ser honestos y para pedir ayuda cuando la necesitamos, sin miedo al juicio ni a la incomprensión. Así que si ustedes, que me están viendo ahora mismo, están pasando por un momento difícil, si sienten que la ansiedad los está consumiendo, si la presión los está sobrepasando, por favor, no se queden callados, no lo guarden para ustedes, no se aíslen. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza, un familiar, un amigo, un terapeuta, un profesional de la salud mental. Vayan a terapia si es necesario, participen en grupos de apoyo, lean libros sobre salud mental, busquen recursos y herramientas que los ayuden a gestionar sus emociones y a superar sus dificultades. No están solos, no son los únicos y hay muchas personas que quieren apoyarlos, que los entienden y que están dispuestas a caminar a su lado en este proceso de sanación. La salud mental es tan importante como la salud física y merece toda nuestra atención, nuestro cuidado y nuestra dedicación. Y bueno, preciosos y preciosas, llegamos al final de este vídeo, aunque sinceramente podría seguir hablando de este tema durante horas porque me parece fascinante y fundamental. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre la entrevista de Demet Özdemir y sobre la importancia de la salud mental, que hayan encontrado algo de valor en mis palabras y que se lleven a casa un mensaje positivo y alentador. Hemos visto cómo una figura pública puede usar su voz para generar conciencia sobre temas importantes, cómo su honestidad y su vulnerabilidad pueden conectar con el público de una manera muy especial y cómo su ejemplo puede inspirar a otros a buscar ayuda y a cuidar su bienestar emocional. Hemos hablado de la ansiedad, de la presión que sufren las celebridades, del estigma de la salud mental, de la importancia de buscar ayuda profesional y de cómo podemos aprender a gestionar nuestras emociones, a cuidar nuestra mente y a vivir una vida más plena y feliz. La historia de Demet es un ejemplo de superación, de resiliencia y de valentía, y nos demuestra que todos podemos salir adelante, incluso en los momentos más difíciles, que no estamos solos en esta lucha y que hay esperanza al final del túnel. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración, que les haya dado fuerza y que los anime a cuidarse, a quererse y a no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesiten. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por su apoyo constante, por sus mensajes llenos de cariño y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Sus comentarios y sus mensajes siempre me hacen muy feliz y me dan mucha motivación para seguir creando contenido para ustedes, para seguir compartiendo mis reflexiones y para seguir aprendiendo juntos. No duden en compartir sus propias experiencias sobre este tema en los comentarios, si se sienten cómodos haciéndolo, si quieren contar su historia o si necesitan desahogarse. Así podemos seguir generando una conversación abierta y honesta sobre la salud mental, romper el silencio y crear un espacio seguro y acogedor para todos. Y como siempre, antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o si les sirvió de ayuda, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque aquí siempre hay contenido de calidad y con mucho cariño para ustedes. Los quiero muchísimo y los veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, cuidar su salud mental es lo más importante. Adiós y que tengan un día maravilloso.